Quiero hacer una alusión personal, no es nada, si bien algo parecido a la elección de las futuras autoridades, que puras mujeres, eso es nuestro futuro presidente Bukele, porque yo veo que a mí me ha tocado, y no es nada personal, pero como dicen, el mejor vino se está presentando hasta el final de la fiesta, puras mujeres, así es que tengo el bien en presentar a la siguiente conferencista, que es la doctora Erika López, quien es médico internista graduado de la Universidad de El Salvador, hizo neurofisiología clínica en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, hizo su posgrado de neurología en el Hospital Nacional Rosales, al momento es la encargada de las enfermedades cerebrovasculares de la unidad de ictus del Hospital Rosales, hizo también enfermedad cerebrovascular en la unidad de ictus del Servicio de Neurología del Hospital Universitario La Paz, Madrid, España, y múltiples estudios y quizás lo más interesante para mí y para ella, que es mi hija, a quien adoro mucho, a quien se las presento esta mañana. Con ustedes la doctora López, quien nos va a hablar sobre síncope. ¿Sí, doctora? Bienvenida, doctora. Buenos días. Bueno, gracias a mi papá, ¿verdad? Que fue mi inspiración para poder estudiar medicina y pues seguir sus pasos en la neurología, que es algo en común que nos apasiona. Y esta mañana me ha tocado un tema, compartir con ustedes, que realmente cuando a uno le dicen va a hablar de eso, nos puede compartir, pues uno aprende porque hay muchas cosas que tal vez en la práctica las vamos desarrollando, pero en el momento de dejarlo plasmado en una conferencia se complica un poco, porque en el diario quehacer médico, pues decimos, viene un paciente que es referido a la consulta externa de neurología y dice síncope versus lipotimia, y entonces eso es lo que voy a tratar de compartir con ustedes en esta mañana y dejar algunos lineamientos para poder nosotros en la práctica dirigir el paciente, ya sea al neurólogo, al cardiólogo o a otra área que también es en común, como es el endocrinólogo, como se lo voy a comentar. Primero, tenemos que tener en claro la definición de síncope, y eso es muy importante. Es una entidad prevalente, lo vamos a ver todos, pero quizás puede decir el paciente, me desmayé, y llega a la unidad de emergencia, llega al centro de salud, llega a nuestro consultorio, dice uno se desmayó, pero ¿qué fue lo que sucedió? No, es que me caí y yo escuchaba todo lo que estaban hablando, ¿verdad? O se me puso todo verde y empecé a ir hacia abajo y de ahí ya no recuerdo. Entonces son múltiples connotaciones que debemos de tener en cuenta. Sí, en la mayoría de los casos, como lo vamos a ver al final, tiene que ver con un mecanismo reflejo, en otro puede ser el debut de una enfermedad que pueda poner en riesgo la vida del paciente, como es el síncope de origen cardiogénico, que puede estar ligado a muerte súbita. Entonces, debemos tener la definición clara: pérdida brusca del conocimiento, con un acompañamiento de la pérdida del tono muscular, es decir, el paciente cae, hay una pérdida total de la conciencia. Una de las características es que el paciente se va a recuperar completamente después del episodio, que puede durar segundos o minutos, completamente, al íntegro. Y esto es provocada por la disminución o la interrupción del flujo cerebral globalmente. Hablamos de una hipoperfusión cerebral global. Se define como una pérdida transitoria asociada a pérdida de tono postural con recuperación completa. El paciente se va a recuperar sin ninguna intervención completamente del evento. Esa es la definición de síncope. La breve duración y la recuperación espontánea es lo característico de este cuadro. Constituye, dependiendo de la revisión que hagamos, el 3 al 5% de las atenciones en un servicio de emergencia. Algo muy interesante, que aproximadamente el 20% de la población, y en alguna literatura también hablaban hasta de un 50% que puede presentar un episodio de síncope en su vida. De acuerdo con el estudio Framingham, hay un incremento pronunciado
de la incidencia de síncope después de los 70 años, y es comprensible porque hay algunos fenómenos que se van venciendo a medida avanzamos en la edad. Aparte de que tenemos el proceso aterosclerótico en los pacientes, tenemos la hipotensión que también se va a presentar por mediadores vasovagales, ¿verdad? Por el uso de medicamentos, etcétera. Entonces, después de los 70 años, 5.7 episodios en 1000 personas, en varones de edad 60-69 hay un incremento, ¿verdad? Ya en los pacientes hasta de 11.1 por 1000 en pacientes entre 70 y 79 años, se va estratificando el riesgo, arriba de los 45 años leve, arriba de los 65 moderado, y ya arriba de los 80 años ya tenemos un riesgo mayor de presentarlos. Solamente el 70% aproximadamente de los pacientes que consultan por un episodio de síncope van a tener una etiología determinada, los demás van a quedar en una categoría desconocida. El factor de riesgo, importante, la edad avanzada, ¿verdad? Tenemos que tanto para síncope como para la muerte, también estamos hablando que se relaciona, como les mencionaba, con un incremento del depósito de la placa aterosclerótica en las arterias. También tenemos enfermedades del miocardio, arritmias, inestabilidad hemodinámica, la falla autonómica que presentan estos pacientes y algo muy importante, el uso de la polifarmacia. ¿Qué quiere decir con esto? Pacientes ya tienen comorbilidades, utilizan medicamentos hipotensores. Aparte de eso, si tienen un cuadro de deterioro cognitivo, también los inhibidores de la colinesterasa tienden a dar hipotensión ortostática, que son manejo de medicamentos de la demencia. Y también podemos ver cuadros neuropáticos asociados a la diabetes mellitus y a la enfermedad de Parkinson, que van a tener una falla en el sistema parasimpático. La mortalidad, perdón, los mencionaba, es de 5% a los 30 días, y si un paciente presenta un episodio de síncope, ¿verdad?, al año, pues tenemos una mortalidad de hasta el 8%, significa que viene el paciente, tiene la pérdida de la conciencia, tenemos evidencia total de un síncope y no estudiamos la causa, pues nos vamos a enfrentar a una mortalidad, ¿verdad?, la cual va a estar relacionada con el síncope cardiovascular, que es el 40% de los casos y que está ligada a patologías que ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces, quiero hacer énfasis de que si es realmente síncope, tenemos que preguntar. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para preguntar? Muchas veces el paciente no nos va a poder dar una historia completa, sino que vamos a tener que hacer uso de los testigos, la familia que lo vio, si presentó algunos síntomas acompañantes, si vieron que se puso pálido, diaforético. Es muy importante los datos que nos den los familiares. Entonces, en primer lugar, para que podamos hacer un diagnóstico correcto, debe encaminarse a dilucidar si el paciente realmente ha presentado un síncope, porque una lipotimia es una sensación de desvanecimiento, una sensación de desmayo. El paciente puede todavía buscar a dónde sentarse porque ahí hay otros episodios, puede ser una hipoglicemia, puede ser una respuesta vasovagal, pero no vamos a tener como tal la pérdida súbita de la conciencia con la pérdida del tono postural. El segundo paso consiste en establecer la presencia o ausencia de aspectos de riesgo, ¿verdad?, la forma en que el síncope se produjo, relacionado a alguna situación de estrés, posterior a una discusión, porque también tenemos el síncope psicogénico, el pseudosíncope psicogénico que está asociado a alguna situación, pero vamos a ver algunos elementos en el paciente que no hay pérdida completa de la conciencia. Y finalmente, los datos que nos va a dar el examen físico completo y neurológico, porque ahí vamos a tener muchos elementos que puedan aprobar las sospechas, ¿verdad?, y poder llegar a un mejor diagnóstico. Es síncope, ya lo definimos, ya hemos ido liberando todas las piedras en el camino, y sí es la pérdida transitoria de la conciencia y del tono postural, que se debe específicamente a una hipoperfusión cerebral global transitoria, de inicio rápido, de corta duración y con una recuperación espontánea y completa.
Quedan excluidas de diagnóstico de síncope todas aquellas patologías en la cual la pérdida del conocimiento no incluya esta hipoperfusión cerebral global transitoria, como sería ataques epilépticos, en este caso una epilepsia con crisis atónicas, que el paciente tiene una pérdida del tono postural, pero vemos otros elementos. Y también los cuadros psicogénicos. La recuperación espontánea, obviamente, va a diferenciar al síncope de la muerte súbita. ¿Qué cuadros clínicos cursan con pérdida transitoria de la conciencia? Y quizás aquí para dejar algunos en el tintero y para que los tengamos presentes, ya lo mencioné, la epilepsia, específicamente la epilepsia atónica con crisis atónicas, en donde hay una pérdida súbita de la conciencia y del tono postural, pero hay presencia de actividad epileptiforme en los estudios. Alteraciones metabólicas como hipoglicemia, eso es característico. La hipoglicemia nos va a dar un cuadro de una lipotimia, pero no propiamente de un síncope. La lipotimia es una sensación de desvanecimiento, con aquella sensación de angustia inminente de que va a morir, pero estamos hablando que el paciente está consciente en todo momento. Intoxicaciones, un accidente isquémico de la circulación posterior, del vértebro basilar, estos con pérdida y sin pérdida, pues las caídas inexplicables, especialmente en los ancianos, donde se combinan algunos elementos osteoartríticos, la disminución del flujo que hablamos, pérdida de la propiocepción, que ya son fallas autonómicas, el drop attack, que son caídas, hay una pérdida de la fuerza, no responde el cuerpo y se pierde el tono, pero sin pérdida de la conciencia. Pseudosíncope y la cataplexia, pues que obviamente hay una apertura ocular y el paciente pues escucha. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel cerebral cuando tenemos esta hipoperfusión cerebral global transitoria? Bueno, disminución del flujo por la actividad eléctrica, disminución de nutrientes, factores tóxicos. Recordemos que el cerebro es un ente eminentemente dependiente de glucosa y de oxígeno, ¿verdad? No tiene reservas de ATP y entonces se requiere el flujo o el suministro constante, y el flujo sanguíneo cerebral normal, que son 50 ml por 100 gramos de tejido cerebral por minuto, con eso nosotros podemos tener nuestras funciones adecuadas, pero si hay una disminución de ese valor, podemos presentar cualquier síntoma. Mecanorreceptores, es muy importante, los varoreceptores, como lo vamos a ver en otra lámina, disminución del gasto cardíaco, resistencia vascular, enfermedad del seno, micción, porque hay síncopes situacionales, y a nivel cardíaco todo esto se va a combinar a nivel del sistema activador reticular ascendente, que es el switch que nos mantiene alertas, el SARA, que nos permite levantarnos, y cuando hay una disminución de flujo, vamos a tener un bajón, como que se apagan las luces y el paciente pierde la conciencia. Ya hablamos que es una hipoperfusión cerebral, les he mencionado que el flujo sanguíneo cerebral es importante. ¿De qué depende el flujo sanguíneo cerebral? De la presión arterial media. ¿Y la presión arterial de qué depende? Del flujo, del gasto cardíaco y de la resistencia vascular sistémica. Entonces necesitamos tener un flujo, un suministro constante durante 3 a 5 segundos, ya esa interrupción va a provocar una activación, una interrupción a nivel del SARA y vamos a perder el estado de alerta. Entonces, la hipoxia y el fallo sanguíneo cerebral va a disminuir a través del gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco está disminuido, si tenemos una hipotensión y una bradicardia, pues vamos a tener ese suministro interrumpido, hipotensión brusca, disminución selectiva de la perfusión cerebral. Cuando ya estamos abajo de 20 ml de tejido cerebral por minuto, vamos a tener nosotros síntomas. Un defecto clínicamente significativo en cualquiera de estos sistemas, pues va a derivar en un síncope. La clasificación es muy sencilla. Tenemos el síncope por reflejo neuromediado, o llamamos el síncope reflejo o neuromediado, el síncope por hipotensión ortostática, y el de causa cardíaca, que obviamente que si encontramos en la exploración en el paciente algunos datos que nos orienten a una afección cardíaca, pues lo vamos a derivar al colega. Y aquí, como para dejar algunos elementos más puntuales,
La etiología, hipotensión ortostática, el neurogénico o reflejo, que el vasovagal es el más común, el síndrome del seno carotidio enfermo, el situacional, que tiene que ver con algunas situaciones específicas como es la micción, la defecación, la tos puede provocar un síncope miccional, defecatorio, el deglutorio, si hay compromiso del glosofaríngeo. Y en el cardíaco tenemos una subdivisión de mecánico y eléctrico, pues en el mecánico van las disfunciones valvulares, disección aórtica, y en el electro las enfermedades, las arritmias, tanto las bradi como las taquiarritmias. ¿Cuáles son los síncopes más frecuentes por grupo etario? En los adolescentes y jóvenes, el vasovagal y ortostático. En los adultos, el miccional y el tusígeno. Ese es el que está más relacionado, más frecuente lo vamos a ver. Y en los ancianos, el cardiogénico y el del seno carotidio hipersensible. Por lo que hemos hablado, la cercanía de la carótida, la placa ateroesclerótica, y pues en esa zona tenemos efectivamente el seno carotidio. ¿Verdad? Aquí es el baroreflejo, es muy importante hacer ese recordatorio sobre cómo nosotros vamos a responder a un incremento de la presión arterial o a un decremento, ¿verdad? El baroreceptor, tenemos dos, el seno carotidio y el que está en el callado de la aorta, van a responder a ciertos estímulos. Cuando se disminuye el estímulo en el baroreceptor, que es lo que sucede en el síncope, se van a desarrollar muchas respuestas adrenérgicas que van a dar una estimulación a nivel cardíaco con el nodo sinusal, y con esto se va a lograr un incremento del gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica y el gasto cardíaco a expensas de un aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, una taquicardia. Todos estos elementos se combinan y con eso nosotros vamos a lograr una vasoconstricción para que podamos aumentar el flujo sanguíneo cerebral. En una forma más sencilla, tenemos una hipovolemia, se da una activación simpática, luego desde a nivel cardíaco llega al tallo cerebral, tenemos una retracción simpática, vasodilatación, hipotensión, hay un aumento del tono vagal, lo cual nos lleva a una bradicardia y por esos dos mecanismos podemos llegar al síncope. La hipotensión postural, cuando nosotros nos incorporamos de estar acostados o sentados, hay una redistribución de 300 a 800 ml de flujo sanguíneo. Y entonces esto se reacomoda. Entonces los pacientes al estar sentados tienen esta condición, ¿verdad? Esa es una variante bastante frecuente de ver, lo que el paciente se incorpora y dice que ve oscuro, que se marea. Eso es lo que sucede, se da una detección de la falta de oxígeno y se aumenta por el baroreflejo la fuerza, ¿verdad?, de la contractilidad, la resistencia vascular sistémica y la frecuencia cardíaca, pues tratando de compensar de esta forma la vasodilatación que se dio. Entonces, tenemos síntomas en general, ya mencionaba, palidez, sudoración, cefalea, palpitaciones, náuseas, son síntomas inespecíficos que en algunos casos puede preceder a la pérdida súbita de la conciencia. No vamos a dejar que aquí el diagnóstico va a ser eminentemente la historia clínica y el examen físico, cual nos va a llevar casi que a un 90%, ¿verdad? Si hacemos una buena historia. Ninguna prueba de laboratorio va a tener una eficacia diagnóstica cuando nosotros evaluamos al paciente. Las preguntas que deben de ser respondidas: ¿fue completa la pérdida de conciencia? ¿Fue la pérdida de conciencia de inicio rápido y de corta duración? Hemos hablado, se recuperó de una forma espontánea y sin ninguna intervención, sin secuelas, se perdió el tono postural. Bueno, si tenemos positivas esas respuestas, estamos sin duda ante un síncope. Entonces, en la historia clínica, los datos que nos va a dar el paciente y nosotros vamos a dirigir el interrogatorio, pues nos van a llevar a los diversos tipos que ya hemos mencionado, que son tres principalmente: el neuromediado o reflejo, la hipotensión ortostática y el de origen cardíaco. Todas las preguntas que nosotros en base a la historia vamos a orientarnos. Si por ejemplo al incorporarse, pues no vamos a tener duda de que estamos probablemente ante una hipotensión ortostática. El examen físico completo. No debemos de dudar ante cada paciente un examen físico completo, evaluación
de la apariencia general, a nivel del cuello si las yugulares están llenas, porque si tenemos una insuficiencia cardíaca o vemos edema, pues ya nos vamos orientando que probablemente el síncope es de origen cardíaco. Auscultación, los pulsos son sumamente importantes a nivel carotidio, a nivel abdominal, el examen neurológico debe de ser completo. Es muy importante que cuando nosotros evaluemos el estado de conciencia del paciente, y aquí nos den los familiares los datos que el paciente estaba perfectamente antes del evento. Pero si el paciente tiene otros datos, cefalea, comportamiento anormal, fatiga, obviamente no vamos a poder encauzarlo dentro de un síncope porque el estado previo debe haber estado completamente normal. Entonces debemos investigar otras causas. ¿Y nosotros cómo podemos evaluar en un momento? En la práctica, en el consultorio con el paciente, la maniobra de ortostatismo, que la vamos a practicar, ¿verdad? Que parte del examen físico cuando tenemos un síncope. Esta maniobra se realiza durante 3 minutos, ponemos al paciente en reposo durante 5 minutos que esté acostado en la camilla, luego lo incorporamos, le tomamos la presión después de que esté 5 minutos que llega en reposo, tomamos la presión, es nuestra primera toma. Luego después de que está así, en 1 minuto lo incorporamos al paciente y tomamos la presión arterial de pie con el paciente y luego 2 minutos después de que él se incorporó, tomamos la otra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una resta de la primera, de la segunda presión, porque debe haber un incremento cuando el paciente se incorpora, pero este incremento, ¿verdad?, de la presión de la frecuencia cardíaca debe ser de 10 a 15 latidos por minuto, pero si la presión disminuye 20 milímetros de mercurio o a menos de 90 en la sistólica, o la presión arterial diastólica desciende más de 10 milímetros de mercurio, nosotros podemos considerar que estamos ante una prueba positiva y esta es la maniobra de ortostatismo positivo. Hay una maniobra de ortostatismo negativo, que es la prueba de la mesa o de la tabla basculante, que se llama tilt test, que ese nos va a permitir evaluar el síncope vasovagal. A diferencia de las pruebas del ortostatismo activo, que es la otra que vimos anteriormente, el cambio de postura del paciente es pasivo. En la otra el paciente estaba acostado y nosotros le dijimos incorpórese, hizo uso de los músculos en general, pero aquí no. Aquí se hace una elevación, algunos protocolos hablan de entre 60 y 80 grados, pero protocolos generalmente son 70 grados y pues el paciente se inclina, se mantiene ahí alrededor de 20 minutos en esa elevación y luego vamos a tomar, en ese plazo no se ha desencadenado un síncope en el proceso de incorporación, se va a colocar nitroglicerina sublingual y se va a mantener al paciente inclinado otros 20 minutos. ¿Cuáles son las indicaciones específicas? Causa neurogénica para hacer diagnóstico diferencial de síncope con epilepsia, hipotensión ortostática y pseudosíncope. Determinar la falla autonómica primaria es una de las indicaciones específicas, insuficiencia autonómica pura, atrofia de multisistemas, enfermedad de Parkinson o en este caso que tengamos sospecha que sea secundaria a neuropatías. El masaje del seno carotidio es otra de las maniobras que podemos utilizar, ¿verdad? Se ha considerado que una pausa mayor de 3 segundos o una caída de la presión arterial mayor o igual a 50 milímetros de mercurio con respecto al valor basal es una respuesta anormal y se define como hipersensibilidad del seno carotidio. Ese se debe realizar un masaje por 10 minutos, eso sí hay que tener en cuenta que está contraindicado en aquellos pacientes que han tenido un evento cerebrovascular durante los 3 meses previos o un ataque isquémico transitorio y si ocultamos soplos en las carótidas también está contraindicado. ¿Qué exámenes complementarios debemos de hacer después que hemos venido haciendo una historia y un examen físico completo? Pues hemograma, glucosa, hemos hablado que es uno de los datos que debemos de tener de primera mano, medir el valor de la glucosa, un electrocardiograma, un Holter, prueba de esfuerzo y ecocardiograma, esto dirigido si hemos encontrado en el examen físico algunos datos que nos orienten, tengamos una bradiarritmia, tengamos un pulso irregularmente irregular, ocultemos soplos, etcétera. No es en todos los pacientes que vamos a indicar esta batería, sino que de acuerdo a los hallazgos de nuestro examen físico y neurológico.
¿Y qué vamos a hacer en el tratamiento? El tratamiento va a depender de la etiología que nosotros encontremos. El más frecuente y el de mejor pronóstico es el síncope reflejo o mediado neuralmente. Ese es el más frecuente, así como la hipotensión ortostática. El cardíaco, encontramos alguna normalidad en la tensión arterial, frecuencia cardíaca o soplos. Pedimos el apoyo del colega cardiólogo y se encargará de toda la batería de estudios pertinentes. El síncope reflejo es benigno. ¿Cuáles son algunas medidas que podemos implementar? Una hidratación adecuada, evitar la bipedestación estática, muy importante, cero consumo de alcohol, limitar el consumo de la cafeína y debemos de incrementar un poco la ingesta de sal en estos pacientes para mantener una volemia adecuada. El tratamiento no farmacológico, podemos tener el tilt training, vimos que el test de la mesa basculante tendría que ver con una elevación sin el uso de los músculos del paciente, una movilización pasiva, pero el tilt training se refiere a un entrenamiento mediante el entrenamiento físico. El paciente se puede apoyar en su trabajo a 30 grados en una pared cada 3 o 4 periodos en el día para generar esa compensación y tratar de simular el efecto de la mesa basculante. Aumento de la tolerancia mediante ejercicio, natación, atletismo, y los agonistas alfa-adrenérgicos, beta-bloqueadores, fludricortisona y los inhibidores de la recaptación de serotonina, pues hasta el momento en todos los estudios no han demostrado efectividad. Aquí están todos los estudios que reportan que una efectividad mínima desde 2002 que viene siendo y no tenemos pues un efecto. Los beta-adrenérgicos tampoco, la etilefrina, la midridona, no debemos utilizarla. Aparte del entrenamiento o del tilt training, también podemos utilizar la maniobra de contrapresión, que el paciente lo haga a nivel de los miembros superiores o también utilizando sus cuádriceps, porque eso va a permitir retrasar la hipotensión y la bradicardia que en un momento puede generar el síncope. ¿Cuáles son esos criterios de riesgo que requieren evaluación inmediata o hospitalización? Porque estamos hablando de la parte neurológica y no de la parte cardíaca, pues ahí las tenemos, ¿verdad? Esos son los datos que van a hacer que el paciente requiera una referencia o que requiera un ingreso y una intervención totalmente aguda para hacer sus estudios. Todo tiene que ver a nivel cardíaco, ¿verdad? Normalidades, una cardiopatía isquémica, antecedentes de necrosis miocárdica, también tenemos un bloqueo, síndrome de preexcitación, etcétera. Esos cuadros cardíacos requieren una intervención porque están ligados a muerte súbita, directamente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Dentro del auditorio habrá preguntas que deseen hacer. Es una